a poder empezar la clase. ¿De qué vamos a hablar ahora, dice usted? Claro, pero recordando lo que pasamos el día lunes. Hablamos Ah, de la toma de decisiones. La toma de decisiones, perfecto, ¿ya? ¿Y cómo? Involucraba emociones, ¿Ya? había que tratar de tomar decisiones con la cabeza fría y no cuando uno está enojado, ofuscado, porque se tiende a tomar malas decisiones así. Eso es lo que se supone que nos han instalado, digamos, como una especie de solución a que uno se supone que debería decidir más racionalmente y dejando un poco de lado las emociones, pero hay estudios que de alguna manera han ido incorporando y que nos fuimos viendo en el lunes, ¿cierto? En esos recovecos, en esos trayectos de aprendizaje, que era súper importante también la toma de decisiones con las emociones. Y ahí está la problemática, digamos, que nos atraviesa, digamos, como seres humanos, simplemente porque muchas veces las emociones nos desbordan, ¿cierto? Dentro del contexto familiar, por ejemplo, dentro de la parte educativa, ¿cierto? Como estudiante, en la parte laboral. Entonces, hicimos un análisis eh, donde se instalaba esta problemática y esta tensión, ¿ya? De hecho, los estudios, digamos, de la ciencia, la neurociencia, digamos, han estado dándole vuelta a este tema con respecto a cómo las emociones del ser humano son tremendamente fundamental e importantes. El tema es qué uso le vamos a dar, ¿cierto? Y cómo vamos a educar ese procedimiento, esa emoción en el minuto, ¿cierto? O en el contexto que estamos, digamos, vinculándonos. Y ese es el llamado de alguna forma y el desafío tremendo con respecto a la ética, porque finalmente viene a instalar, digamos, ciertos aportes, ciertos pensamientos, ideas a partir de tradiciones, donde nos van ¿cómo se llama?, sumar esa visión, digamos, de cómo podemos nosotros ser personas que nos estamos autorregulando, ¿ya? Y en ese sentido, claro, como que quedaría un poquito añeja, me atrevería a decir, eso de tomar decisiones sin las emociones, yo creo que la problemática está ahí. Ir despejando y dilucidando, ¿cierto?, lo que podemos equilibrar y de qué manera lo vamos a hacer. Y ahí entra todo la problemática, ¿cierto?, el tema de la conciencia, que lo estuvimos viendo y que lo vamos a ver durante todo este curso, digamos. El tema de la responsabilidad, es cierto, el tema de la toma de decisión y lo tan libre que somos, pareciera ser, concretamente, y no somos tan esclavos de no poder tomar decisiones. Entonces, justamente nos vamos a adelantar un poquito porque vienen estos dilemas ciertos éticos que los vamos a ir viendo en casi la tercera semana, en base a estas proyecciones laborales también, ¿cierto? Y en el contexto social, en todos sus aspectos. Entonces, esa tensión y esa problemática la vamos a ir dilucidando y incorporando nuevos aprendizajes, ¿ya? Por lo tanto, tendrían que traer leído y visto algunas de los PPT y videos de la clase de hoy, que es el aporte. Así que soy todo oído de los comentarios y del bagaje que tuvieron en el aula virtual. Priscila, Carmen, Nicolás, Javiera. usted dice hablar sobre el video sobre que hablaba de la felicidad. Lo que conectaron. ¿Vieron PPT? ¿Vieron video? Me gustaría que pudieran comentarme para poder entrar de lleno a lo que vamos a trabajar hoy. Mm, yo entendí según el video, decía que hablaba sobre la felicidad y que ¿Sí? había que buscar un punto de equilibrio entre, ¿cómo se dice? Entre las emociones, las acciones de cada uno y que uno alcanzaba la felicidad según lo que uno consideraba.
propio, o sea, son nuestras propias decisiones. Y lo importante era que conseguir la felicidad, pero sin pasar a llevar al otro. Eso así lo entendí yo. Ujú. Bien. ¿Alguien que pueda complementar la participación de Gema? Si vieron el video, vieron algún PPT, porque justamente se vincula con las teorías éticas que vamos a revisar. Javiera, Hola, profe, ¿qué tal? Mario, hola, ¿cómo estás tú? Bien, bien, ¿y usted? Gracias. Bien, muchas gracias. Yo igual vi el video de la felicidad, profesora, el ¿Ya? que vio mi mamá. Y bueno, parte lo pude ver solo una vez, pero parte de lo que entendí que existe. Te perdimos, ¿no? Mario, Ahí sí, sí, creo que. sí. Ah, se me mutió, perdón. Que vi el video de la felicidad y las personas tratan de trabajar, o por lo menos lo que yo entendí, que tratan de trabajar la felicidad acorde como a su rasgo. Había una persona que era feliz a través del conocimiento, había otra persona que era feliz a través de como la vida más alocada, más como de instintos básicos de la vida, que era como vivir en la calle o cosas así. Pero como que básicamente hay distintos tipos de felicidad y uno se adecua a la forma que se conecta más. O por lo menos eso es lo que entendí. Bien, súper. Gracias, Mario. El adecuarse con respecto a la felicidad, tendríamos que preguntarnos, que recuerdo también, parece que terminamos, o no terminamos con esa pregunta, ¿qué es lo que entendíamos por felicidad? Obviamente sabiendo que tenemos subjetividades distintas y somos absolutamente ricos en la diversidad. El tema es preguntarnos por ese concepto y saber si hay algo universal que une a la diversidad y a la diferencia. ¿Cierto? Estamos hablando de la ética, que finalmente la ética tiene que ver con una apuesta a un bien común, ¿ya? Que obviamente, más que obvio, porque no es una obviedad, sino que nos prepara, ¿cierto?, para un actuar y para dar una vida mejor. Por lo tanto, uno debería preguntarse, ¿cómo entiendo la felicidad? ¿En qué medida, ¿cierto? Si es una adecuación, por ejemplo, ¿en qué medida puede pretender tener términos universales, más allá de nuestras diferencias biológicas, de nuestra etnia, de nuestra cultura? Y eso lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, durante este trayecto de aprendizaje. Si alguien tiene alguna noción, más allá de Mario y Gema, que hablaba él de una felicidad como adecuada al contexto, que pudiera complementar este tipo de conceptos, si pueden o de alguna manera piensan, reflexionan o tienen esa noción de que puede haber una felicidad que puede aportar en términos universales, si existe. ¿Y cuál sería el ejemplo de esa felicidad, por ejemplo? Valga la redundancia. ¿Hay algo que Una nos de las pueda bases unir? universales, ¿Sí? o sea, creo que una de las cosas universales para la felicidad es conocerse uno mismo. ¿Ya? Sí, creo que por ahí, o sea, cada uno se conoce a sí mismo y es feliz o con uno mismo. Y de ahí creo que parte la felicidad, de las cosas simples también, del hecho de caminar, de salir. Son diferentes cosas que a uno le causan felicidad. Por ejemplo, el caminar, el salir con un amigo puede ser para uno felicidad, el compartir eso. Dentro de la ética de Amador, que está en la primera parte de la toma de decisiones, habla de el conocerse a sí mismo. Y creo que ahí podría haber, ¿cierto?, un link con respecto a eso, a esa relación que hay, ¿cierto?, con respecto a la felicidad y cómo nosotros la vamos cultivando, ¿ya?
¿De qué manera la podemos cultivar? Porque finalmente somos seres sociales y habría que despejar, digamos, ese conocimiento a sí mismo como una singularidad, obviamente singular, sí, pero está en convivencia y está en constante vínculo porque somos seres sociales. Por lo tanto, si nosotros no estamos constantemente, digamos, cuidando o conociéndonos, ¿cierto? Dentro de la experiencia y dentro de los aprendizajes que vamos incorporando, estaríamos en relación, ¿cierto?, a poder entregar ese conocimiento que es propiamente humano y personal, pero deja de ser personal en términos, o sea, puede ser individualista, digamos, porque vivimos finalmente en un ser, somos seres sociales que vivimos en comunidad, de alguna otra forma, ¿cierto? En la casa, en el contexto de estudiante, en lo laboral, etc. Por lo tanto, ese conocer a sí mismo, como dice Gemma, podría ser un aporte desde lo interno hacia lo externo. Y creo que ahí hay un plus importante. Bien, vamos a comenzar entonces, vamos a mostrar acá, no se puede maximizar, vamos a parar.